7:47 Sergio, y si le parece conectemos esta sección de Al Oído con el señor Fernando Rospigliosi, exministro del Interior del Perú, quien nos acompaña a esta hora para hablar precisamente de ese legado de masacre, de dolor, de muerte, de destrucción que dejó Abimael Guzmán y Sendero Luminoso. Doctor Fernando, bienvenido a la Hora de la Verdad, lo saludamos a esta hora. Muy buenos días. Muchas gracias por atendernos y bueno, queremos preguntarle, ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido la desaparición de este criminal Abimael Guzmán? Ha sido un impacto muy fuerte, ciertamente. Este individuo ha fallecido precisamente 29 años después de que fuera capturado por la policía acá en Lima, y que esa captura tuvo un efecto inmediato sobre el grupo Sendero Luminoso que él dirigía, porque era un grupo hipercentralizado, y entonces la captura de él y de toda la cúpula de su organización terrorista prácticamente la desbarató. Solamente subsistieron dos otros grupos, precisamente en las zonas de producción de coca y de cocaína. Quedaron dos grupos pequeños relativamente que vivieron ya asociados al narcotráfico. Uno de esos grupos ya fue eliminado por la policía y el otro es el único que subsiste hoy día en la selva peruana. Pero el fallecimiento de este individuo ha tenido un impacto muy grande porque estamos en una situación muy peculiar. Desgraciadamente sus sucesores, sus herederos, sus seguidores están hoy día en el gobierno. Es una paradoja tremenda. Este sujeto, cuando fue capturado en el año 92, abandonó el terrorismo, lo que él llamaba la guerra popular, no por convicción, sino porque fue derrotado y porque se dieron cuenta de que ellos no iban a ganarle jamás a las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional mediante la violencia. Entonces, el año 93 difundió un video en todos los medios donde decía que abandonaba su guerra popular, su terrorismo, y pasaba a hacer política. Y en efecto, sus seguidores han intentado entrar al sistema político a lo largo de los años sin lograrlo, hasta precisamente hace muy poco tiempo, en que lograron entrar al sistema político electoral, y aprovechando esta crisis del COVID, una crisis muy fuerte que también ha tenido un impacto brutal sobre la economía, pues bien, con promesas populistas y demagógicas han llegado en este momento al gobierno. Los seguidores de Abimael Guzmán están hoy día en el gobierno del Perú. Entonces hay una polarización muy fuerte en el país, y precisamente la muerte de este individuo ha generado una reacción de todos aquellos que son opuestos a Sendero Luminoso, al comunismo, y el gobierno ha quedado enmudecido, ¿no? Es increíble, pero la muerte de este asesino, de este criminal que causó tanto dolor, no ha sido objeto de nada de parte del gobierno. O sea, en cualquier otra circunstancia un presidente de la República hubiera salido a dar un mensaje a la nación para recordar todos los años de la violencia, pero nada, el presidente de la República, los ministros mudos, absolutamente mudos. Han pasado 3 días ya de este suceso y nadie dice nada, porque ellos obviamente no pueden decir nada. Ellos son seguidores ideológicos de este sujeto y han tratado de ocultarlo siempre, obviamente, pero es una situación pues muy crítica, muy complicada la de hoy en el Perú. Exministro, lo saluda Sergio Held. Pues el que sí ha salido a hablar ha sido este hombre fuerte en la sombra del gobierno Castillo. Hablamos de Vladimir Cerrón, quien dijo que la muerte de Abimael Guzmán debe reflexionar al país si las causales del terrorismo subversivo y de Estado han desaparecido, menguado o se mantiene, y dijo algo que me parece a mí, no sé si usted comparte de mi punto de vista, algo muy incendiario. Dice: mientras existan grupos humanos privilegiados y otros explotados, la violencia encontrará tierra fértil. Quizá con esas palabras, exministro, pues justifica de alguna manera el señor Cerrón el actuar terrible
que fue el que mantuvo Abimael Guzmán en el Perú. ¿Qué reacción le merecen a usted estas palabras del señor Cerrón, quien, como decimos e insistimos, es el hombre fuerte en la sombra del gobierno Castillo? Sin duda tiene usted razón. Lo que dice es, por supuesto, una barbaridad, es una cosa completamente falsa, equivocada, ¿no? O sea, todos los seguidores de Sendero Luminoso y otros grupos similares dicen eso. La violencia, el terrorismo que ellos desarrollaron en el Perú está justificado porque hay pobreza y desigualdad. Eso, por supuesto, es absolutamente falso. La pobreza y la desigualdad no generan la violencia. Pobreza y desigualdad existen en todas partes del mundo y han existido en todas las épocas en distintos grados, de verdad. Pero eso no genera violencia. Lo que genera la violencia son grupos de intelectuales o pseudo-intelectuales fanatizados, marxistas, leninistas en nuestro continente, que pretenden implantar utopías bárbaras sobre la sociedad a través de la violencia y el terror. Eso es lo que genera la existencia de estos grupos terroristas. No es la pobreza, no es la desigualdad. Son grupos de intelectuales o pseudointelectuales de clase media los que organizan estos grupos y lo que pretenden es llegar al poder y perpetuarse eternamente en él. Entonces, esto de que la pobreza genera violencia es, por supuesto, una justificación del terrorismo que hemos tenido, una justificación de lo que ellos quieren hacer en el país ahora, ¿no? O sea, todos estos grupos terroristas en América Latina han sido derrotados en todas partes, en Chile, en Brasil, en Argentina, en Colombia, en Perú, en todas partes. Y entonces han hecho un viraje y intentan llegar al poder mediante las elecciones. Y desgraciadamente en algunos lugares lo han logrado, en Venezuela, por ejemplo. Llegan al poder y ahí lo que hacen es instaurar una dictadura generalmente corrupta y ampliadora y perpetuarse en el poder todo el tiempo que puedan hacerlo. Eso es lo que están tratando de hacer en el Perú y están avanzando realmente muy rápido hacia eso. Y si no los detenemos, si no los paramos, si no los echamos del gobierno, bueno, pues el Perú va a caer en una situación similar a la de Venezuela. Ustedes han logrado en el Perú algo que en Colombia no hemos podido, con una situación similar respecto a los terroristas como las FARC en Colombia, ELN y ustedes Sendero Luminoso. Allí se logra prohibir en su país el hecho de exaltación o de conmemoraciones que sean alusivas a los terroristas. En Colombia, lamentablemente no. En Colombia no hay una penalización para quien haga alusión o haga apología al crimen. En el Perú sí. ¿Se ha tomado alguna medida o se ha anunciado alguna medida ahora que este sujeto desaparece del ámbito nacional respecto de quienes puedan pretender hacer algún tipo de celebración o puedan hacer algún tipo de exaltación a la memoria de este sujeto, Abimael Guzmán? Sí, claro, como usted bien dice, hay acá una ley que sanciona la apología del terrorismo. Y ahora muchos han recordado eso en estas circunstancias, porque seguramente va a haber gente que pretenderá ensalzar a este criminal que acaba de fallecer. Y es más, hay toda una discusión sobre qué se hace con el cadáver. O sea, a mí me parece algo evidente, yo lo dije inmediatamente que se conoció la noticia. Hay que cremar el cadáver, incinerarlo y echar las cenizas al mar, que desaparezca de la faz de la tierra, como hicieron los norteamericanos con Osama Bin Laden, en fin, como se ha hecho con todos los criminales de esta naturaleza. Pero sus seguidores han tratado de recuperar el cadáver para seguramente hacer un mausoleo y un lugar de culto, cosa que es, por supuesto, absolutamente inaceptable. Pero desgraciadamente el gobierno está mudo. Como es un gobierno de seguidores de Sendero Luminoso, tienen su misma ideología, no dicen absolutamente nada. Hasta ahora no se sabe qué cosa es lo que va a ocurrir, aunque según la ley ya pasadas 36 horas no hay ningún familiar directo, y de hecho no hay ningún familiar directo. Su esposa está presa, condenada a cadena perpetua, así que no puede hacerse de los restos de este sujeto. El gobierno ya debió tomar medidas, pero no las está tomando. Ahora, como digo, ya muchas personas han recordado la existencia de esta ley
para prevenir de que no vaya a haber sujetos que pretendan exaltar la memoria de este individuo. Y claro, esa ley se aprobó acá porque la derrota de Sendero Luminoso fue fulminante, fueron realmente en un determinado momento aplastados. Y en el caso de ustedes, por lo que conocemos, la situación fue un poco más complicada con todos los acuerdos a los que se llegaron. Entonces, eso entiendo habrá hecho la diferencia con lo que tuvimos acá. Pero acá, como digo, ahora estamos en una situación bastante peor, ¿no? Porque los herederos de esta gente, los seguidores de esta gente han llegado al gobierno entrando por la ventana, pero están ahí. Pues en efecto, exministro, hemos visto y escuchado voces desde Lima en las últimas horas que no solo exigen que sea cremado el cuerpo de Abimael Guzmán y sus cenizas arrojadas al mar, pero no al mar en Perú, sino más allá de las 200 millas náuticas en aguas internacionales, para que simplemente no quede ni un solo recuerdo de ese terrorista, de ese sujeto en el Perú. Pero lamentablemente algo queda, facciones escindidas de Sendero Luminoso, el MPCP que continúa actuando en la zona del Braem. ¿Cuál es la actividad? ¿Qué tan grande es la actividad de esas organizaciones terroristas que operan en algunas partes remotas de la geografía peruana? ¿Y cuál es el proceder en este momento del gobierno de Castillo en contra de esas organizaciones criminales? Bueno, en realidad lo que tiene es un grupo ya muy, muy pequeño que está hace, qué sé yo, 35 años está en esa zona. Su ventaja es que es una zona muy intrincada y que ellos la conocen como la palma de su mano, ¿no? Pero son un grupo pequeño de unas 80, 100 personas, no es más que eso, que subsisten ahí por su asociación con el narcotráfico y que no han podido ser acabados, pero no hay, digamos, un atractivo de gente hacia nadie, no hay nadie que se vaya a incorporar con gusto a este grupo, en absoluto. Lo que tienen ahí son sus propios hijos que han crecido o gente que han secuestrado, jóvenes que a veces secuestran. Ese es sus efectivos, su ejército, digamos. No tienen más. Pero ha habido un hecho muy, muy importante que se ha conocido en los últimos meses, precisamente a raíz de las elecciones, con las investigaciones de la policía, de la Dirección contra el Terrorismo de la policía. Desde hace varios años ha habido una relación de los que hoy están en el gobierno con esta gente, con estos terroristas, que son un grupo distinto al de Abimael Guzmán, que como digo abandonó el terrorismo. Quienes se han vinculado con ellos son gente de la llamada Coordinadora Continental Bolivariana, es decir, la gente vinculada a Cuba, a Venezuela, que es precisamente el individuo que usted mencionaba, Vladimir Cerrón, el gobernante de facto. Esta facción desde hace varios años ha enviado a emisarios a visitar a estos terroristas que están en esta zona del llamado Valle del Río Apurímac, que alimentaron, y han establecido una relación con ellos. Y de hecho ha habido un cambio muy significativo. Esta gente, estos terroristas que están ahí, eran enemigos, como originalmente le eran, de todo el mundo, de Cuba, de Venezuela, de la Unión Soviética, de China, de todos. Y en sus últimos discursos hacen alabanzas y exaltan a Hugo Chávez, a Nicolás Maduro, que es parte de esta vinculación que han tenido con los agentes de Cuba y Venezuela acá en el Perú, que son parte de la coalición que está en el gobierno. Entonces, hay una relación muy, muy extraña, ¿no? Ahora, ciertamente las Fuerzas Armadas y la policía tienen el control de esa zona y el gobierno no se ha atrevido todavía a decirles no los toquen. Recientemente, hace un par de días, ha habido una operación y las fuerzas del orden han matado a uno de los mandos de esta gente. Pero en el futuro yo creo que las cosas van a cambiar si es que estas personas que están en el gobierno logran tener el control de las Fuerzas Armadas y de la policía, cosa que hasta ahora todavía no tienen.
Pues de verdad que ha sido muy interesante esta oportunidad que hemos tenido de conversar con usted, doctor Fernando, respecto de lo que ha sido el legado de muerte y destrucción que dejó Abimael Guzmán y Sendero Luminoso, y sobre todo las acciones que se viven en el país, donde usted lo ha dicho muy bien, llama mucho la atención el silencio ruidoso del gobierno de Castillo y obviamente de Castillo ante un hecho que no pasa desapercibido en ninguna parte del Perú y obviamente del mundo. Le agradecemos por habernos atendido a esta hora. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Estamos hablando con el doctor Fernando Rospigliosi, exministro del Interior del Perú, hablando precisamente del tema sobre la muerte y desaparición de Abimael Guzmán y Sendero Luminoso.